Buenos días a todos. Quiero agradecer su participación el día de hoy en este seminario que estamos organizando con IRAP y el Banco Mundial, cuyo objetivo es ayudar a salvar vidas en América Latina mediante el programa BIGGERS durante el periodo 2020 a 2025. Como ustedes saben, este es un seminario que está formateado para 4 sesiones. Y el día de hoy, en nuestra primera sesión, vamos a hablar de introducción a BIGGERS, el programa BIGGERS, y qué es IRAP y lo que ha hecho en América Latina y el Caribe. Mi nombre es Gabriel Guevara, soy ingeniero en seguridad vial de IRAP, trabajo en la división de proyectos estratégicos de IRAP y he trabajado en numerosos proyectos en América Latina y el Caribe. Y hoy voy a ser su moderador. Antes de comenzar, quiero indicarles algunos parámetros de este seminario. El tiempo que vamos a tener para este seminario aproximadamente es de entre 70 a 90 minutos. Vamos a tener después de cada presentación un tiempo para preguntas y respuestas que aproximadamente de 5 minutos. Ustedes van a encontrar un menú en el cual ustedes podrán ver ahí, ustedes pueden ver en pantalla, en el cual los micrófonos de los asistentes van a estar silenciados. Sin embargo, ustedes van a poder escribir sus preguntas y yo las encargaré de transmitírselas al expositor. Recuerden que ustedes van a recibir tanto los videos de esta sesión como algún material en formato PDF y los van a recibir por correo electrónico. Igualmente, ustedes pueden acceder al curso en Schoology, el cual les vamos a recordar la clave al final de la sesión para que ustedes puedan descargar todo este material y lo tengan para su consulta. Nuestros presentadores el día de hoy son 4. Es Juan Miguel Velázquez, que es especialista en transporte del Global Road Safety Facility del Banco Mundial. Buen día, Juan Miguel, ¿cómo estás? Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos. Nuestra segunda presentadora es Verónica Inés Raffo, es especialista senior en infraestructura del Banco Mundial. Buenos días, Verónica, ¿cómo estás? Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos. Un gusto estar acá con ustedes. También es un gusto tenerte, Verónica. Nuestro tercer presentador el día de hoy es Agustín Centeno. Agustín es un ingeniero en seguridad vial de IRAP. Estamos en la división de proyectos estratégicos de IRAP para proyectos en América Latina y el Caribe. Agustín, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Gabriel. Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en esta serie de seminarios web y esperamos su participación. Y nuestro último presentador del día de hoy es Morgan Fletcher. También es un compañero nuestro, ingeniero senior en seguridad vial, también en la división de proyectos estratégicos de IRAP. Buenos días, Morgan, ¿cómo estás? Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos. Ok, una vez ya tenemos nuestros presentadores, ¿cuál es la agenda para el día de hoy? En el día de hoy vamos a tener 4 presentaciones. La primera presentación es sobre la iniciativa Bloomberg para la seguridad vial global. Nuestra segunda presentación será para presentar cómo está el estado de la seguridad vial en América Latina y el Caribe. La tercera presentación es una introducción a IRAP para aquellos que no la conozcan y el contexto global de la seguridad vial. Y la cuarta, vamos a hablar de las evaluaciones de seguridad vial con la metodología IRAP que se han desarrollado en América Latina y el Caribe. Para nuestra primera presentación, la iniciativa Bloomberg para la seguridad vial, vamos a contar con Juan Miguel Velázquez. Juan Miguel, el micrófono es todo tuyo. Bueno, muy buenos días a todos. Gabriel, muchísimas gracias por la presentación. Hoy voy a presentarles sobre la iniciativa Bloomberg de las filantropías Bloomberg para la seguridad vial mundial, que empieza en este momento su nueva etapa del año 2020 al 2025, acabando de cerrar una fase que terminó en el año pasado, que empezó en 2015, y quiero contar un poco de los éxitos que tuvimos durante ese periodo también.
Entonces, después de contarles un poco más sobre la iniciativa, quiero contar algunos ejemplos de la región y de algunas innovaciones que hicimos en análisis de gestión de la velocidad como parte de la iniciativa Bloomberg que acabo de terminar, o la fase que acabo de terminar. Algunas de las actividades de construcción de capacidad local que pudimos hacer durante la actividad y que pensamos también seguir continuando durante esta nueva fase. Y por último, hacer una breve mención a el trabajo que hicimos con el sistema Driver durante la iniciativa para gestionar datos de siniestros viales. Algo importante yo creo para resaltar, para abrir la presentación, tiene que ver con la importancia que tienen los países de bajo y mediano ingreso y la gran participación que tienen en el número de muertes en el mundo. Y tal vez otros presentadores van a entrar un poco más detalles, pero digamos que la motivación detrás de hacer una iniciativa en países de ingresos medios y bajos tiene que ver con que concentran el 90% de las muertes y además son la causa principal de muertes de los jóvenes en el mundo. Entonces es un tema, digamos, crítico para las futuras generaciones y un tema donde, digamos, que tenemos víctimas muy jóvenes participando de los siniestros y donde creemos que hay una prioridad bastante importante y eso lo confirma la iniciativa Global Bloomberg, que aglutina a un número importante de socios trabajando en distintos temas. Hay unos que trabajamos el tema de infraestructura más segura, como el Banco Mundial a través del Global Road Safety Facility, pero también hay otros como el Instituto de los Recursos Mundiales, INACTO con su iniciativa de diseño de ciudades seguras internacional, y otros que trabajan los temas de datos, otros que trabajan los temas de control y fiscalización vial, y por último también otros partners globales como la Organización Mundial de la Salud o el Programa Internacional de Evaluación de Vehículos Nuevos, el Global NCAP. Entonces, esa es un poco el panorama de la iniciativa Bloomberg. En esta nueva fase, la iniciativa se va a concentrar en 15 países, de los cuales 5 están en América Latina: México, Colombia, Ecuador, Brasil y Argentina. Pasamos de tener 2 países en la fase anterior a tener 5 países, y a partir de esta fase también el enfoque del Banco Mundial va a pasar un poco a enfocarse más al nivel nacional en estos países, no exclusivamente, pero sí con un mayor énfasis que antes, donde teníamos trabajo en 10 ciudades globales junto con los otros socios. Y voy a mostrar más adelante algunos de los resultados que tuvimos con esa iniciativa. En la iniciativa anterior, entonces, a nivel de ciudad, hicimos evaluaciones de 2.700 kilómetros calzada de vías existentes a nivel de ciudad y de 12.600 kilómetros de vías a nivel de país. En términos de diseños y de análisis de vías que fueron mejoradas y que se les hizo el análisis después del mejoramiento, hicimos 1.500 kilómetros calzada en ciudades y 5.100 kilómetros a nivel de país. Un poco la importancia de esto tiene que ver con el potencial que tendría esto para reducir muertes y lesiones graves. Y si se incorporaran las recomendaciones que se hicieron en esos momentos en los planos de inversión que arroja IRAP y que Agustín más adelante nos va a presentar, tendríamos que en estas ciudades podríamos salvar a lo largo de los próximos 10 años, en esta siguiente década, 6.900 vidas en las ciudades y 23.300 en estos países, ¿no? Tengamos en cuenta que son 15 ciudades y en el caso de esto fueron 5 países donde se hicieron estas evaluaciones y estas recomendaciones. Si se hicieran los tratamientos y las recomendaciones incluidos en los diseños o en los escenarios o las recomendaciones adicionales a los escenarios que evaluamos de post-implementación, se podrían salvar 1.200 vidas adicionales en ciudades y 5.800 a nivel de país.
Un esfuerzo interesante se hizo también durante esta fase de la iniciativa en tratar de apalancar proyectos financiados por el Banco Mundial, donde pudimos apalancar proyectos de transporte en general por un valor de 8.000 millones de dólares, donde la asistencia técnica provista a través de la iniciativa Bloomberg logró influenciar o informar los componentes de seguridad vial de estos proyectos en las distintas regiones del mundo. Fueron 24 proyectos logrando un impacto, digamos que muchísimo más allá de lo que se lograría con la asistencia técnica por sí sola. Quiero mostrar algunos ejemplos de proyectos en la región y en otros sitios del tema de gestión de la velocidad. Y específicamente quería empezar con Bogotá, donde hicimos, a partir de la evaluación base que teníamos, que incluía gran parte de los corredores arteriales más críticos de la ciudad, empezamos a hacer una evaluación de qué ocurriría si bajamos los límites, en este caso 10 kilómetros por hora, de 60 a 50 kilómetros por hora. Y como pueden ver en las gráficas, tenemos la clasificación por estrellas y Agustín va a entrar en mayor detalle sobre qué significa esto, pero básicamente lo negro y lo rojo son vías de 1 y 2 estrellas para los usuarios. En este caso estoy mostrando la vista de los motociclistas, pero hay una clasificación estrella para cada tipo de usuario. Y 3, 4 y 5 son los que consideramos, el 3 es el mínimo aceptable y 5 es lo mejor que podría lograrse. Y vemos cómo las vías pasan a tener un porcentaje mayor de 3, 4 y 5 estrellas cuando tenemos esta pequeña reducción de 10 kilómetros por hora. Este análisis que hicimos en los distintos corredores de la ciudad lograron informar junto con insumos técnicos provistos por otros partners y el trabajo serio que venía haciendo la Secretaría de Movilidad y que viene haciendo la Secretaría de Movilidad en gestión de la velocidad. Y esto permitió lograr que se salvaran 34% de reducción de las muertes en los primeros 5 corredores donde se implementó esta reducción de 10 kilómetros por hora. La ciudad afortunadamente se ha movido en avanzar en otros corredores y últimamente en obtener una reducción en todas las vías arteriales a 50 kilómetros por hora, donde seguramente se obtuvieron magnitudes similares de beneficios. En Fortaleza se hizo un trabajo similar apoyando un esfuerzo de la ciudad en la avenida Leste-Oeste, que es una de las avenidas que conectan zonas de bajos ingresos con los centros de empleo en el centro de la ciudad. Y ahí también podemos ver dónde se hicieron una serie de intervenciones de, por ejemplo, reducir el límite de velocidad a 50 kilómetros por hora, pero también reducciones de carril, instalación de una ciclovía, mejora de los cruces peatonales y toda una serie de intervenciones puntuales para apoyar con infraestructura este cambio en la velocidad. Y como pueden ver, la vía pasó de ser una vía con alto riesgo y con alto porcentaje de tramos entre 1 y 2 estrellas a tener una vía muchísimo más segura con un cambio muy notable para los ciclistas, donde ven que pasó a ser de 5 estrellas en un gran tramo, pero incluso también para todos los usuarios viales. Y esto se ha visto también con una reducción de 63%, por ejemplo, en los atropellos y 31% de reducción en los siniestros con víctimas lesionadas. Otros corredores similares muestran resultados similares en la ciudad de Fortaleza, donde se sigue avanzando en el tema de la gestión de la velocidad. Por último, quería mostrar el análisis que hicimos para la ciudad de Sao Paulo, Brasil, donde las vías marginales que tienen 3 calzadas, una expresa, una super expresa y una local, cada una con distintas restricciones de acceso y distintos límites de velocidad. Y en ellas lo que vimos fue también una reducción cuando hubo una reducción del límite de velocidad, hubo una reducción del número de víctimas fatales en estos corredores,
de 68 a 46 y un aumento en el porcentaje de vía que cumple el mínimo de 3 estrellas o más. Y estos límites después fueron aumentados nuevamente en 2017 y se revirtió esa medida de reducción de los límites y se puede ver que volvió y subió el número de muertes una vez hubo el cambio de límite, que está muy bien acompañado con control por cámaras en estos corredores. Entonces, los análisis permiten también ver con la metodología de AIRAP cómo estos cambios en los límites de velocidad afectan. Voy a pasar rápidamente por otros dos ejemplos para poder cerrar y dar paso a las siguientes presentaciones, donde vemos que también hicimos un análisis en Bangkok, donde nuevamente pudimos comprobar con el uso de la herramienta de AIRAP cómo los límites de velocidad afectan el número de víctimas y vemos cómo un aumento de 80 a 120 kilómetros por hora, que era el aumento que se estaba planteando en este momento en esta ciudad, costaría gran número de vidas y además implicaría unos grandes costos de inversión en infraestructura. Lo mismo en Filipinas, ya no a nivel urbano, sino a nivel rural. Vimos donde utilizamos la herramienta de AIRAP para planear distintos escenarios de inversión y de límites de velocidad para poder informar cuál era la mejor estrategia y la más costo eficiente en términos de reducción de vidas en corredores de vías rurales. Donde se verificaba, digamos, que una reducción de 80 a 70 en estas vías de solo 2 carriles, de un carril por cada dirección, y pasando de 50 a 40 en zonas pobladas, lográbamos unos cambios importantes en la seguridad vial y además unos requerimientos menores de recursos que necesitaban ser invertidos para mejorar la seguridad vial. También hemos hecho un gran esfuerzo en construcción de conocimiento y de capacidad, con entrenamientos en todas las regiones del mundo, asocio con AIRAP para apropiar la metodología, para crear programas y centros de excelencia o apoyar los centros de excelencia existentes. Por ejemplo, el LabTrans, que está ubicado en el estado de Santa Catarina, en Brasil, o el programa de ChinaRap, de ThaiRap, de IndiaRap y el recientemente creado programa de BrasilRap, y ojalá tengamos la oportunidad de seguir apoyando este tipo de programas en nuestra región. Y por último, quería presentar sobre Driver. Driver es una herramienta para gestión, análisis, recolección y almacenamiento de datos de incidentes de tránsito y de siniestros de tránsito. Por sus siglas en inglés es Driver. Y solo quería mencionar brevemente que tenemos varios pilotos en distintas regiones y quería resaltar el caso de Sao Paulo, donde hay una plataforma donde está el link que ustedes pueden utilizar, se pueden registrar y cualquier usuario puede acceder y ver los datos públicos de accidentes del lugar actualizados y con muchísimo detalle y anonimizados para que el público los pueda manipular y utilizar en cualquier momento. Y tengo el placer de anunciar que mañana vamos a tener una plataforma similar en la ciudad de Fortaleza, que va a ser, me refiero esta semana, el jueves, va a ser un lanzamiento oficial también de esa plataforma. Y espero compartir un poco más detalles de lo que hemos hecho con Driver mañana. Muchísimas gracias y le devuelvo la palabra a Gabriel para continuar con la sesión. Gracias, Juan Miguel. Hemos recibido un par de preguntas. En este momento vamos a atender todas las preguntas que tenemos. Las preguntas vienen básicamente de Flavio Matsuyama. Flavio hace una pregunta y es si existe una estadística de las vías en concesión, imagino que habla en su estado, en Brasil, en Sao Paulo, que indiquen cuáles son estas vías concesionadas que tienen niveles por debajo de 3 estrellas.
No sé si Juan Miguel tienes alguna información al respecto o de pronto alguno de nuestros panelistas puede más adelante ampliarnos y respondernos esta pregunta. Gracias, Gabriel, por pasar la pregunta del público. De hecho, en Sao Paulo tenemos, en el estado, tenemos un gran porcentaje de la red que se ha mapeado con la metodología de IRAP, también gracias al programa Bloomberg. Hace ya bastante tiempo que se hizo esa primera iteración y entiendo que ha habido actualizaciones de esas evaluaciones. La invitación que yo haría es a participar en la reunión de mañana, en la presentación de mañana, donde precisamente vamos a mostrar el caso de una concesión en el estado de Sao Paulo, donde con el concesionario se trabajó para incorporar indicadores de desempeño basados en la metodología de IRAP. Y ahí podemos compartir un poco más detalles con los números que estarán a mano en la presentación para eso. Entonces los invito para mañana o si no, pues descargar los materiales de esa sesión también. Gracias, Juan Miguel. Hay otra pregunta de Flavio. Flavio pregunta si el programa de Visión Cero de Estocolmo está activo en América del Sur. Quisiera de pronto que tú le puedas aclarar cuál es nuestra visión y que de tal manera que Flavio tenga presente cómo se encuentra funcionando esa iniciativa a nivel suramericano. También muy buena pregunta. Hay varias ciudades que se han sumado a los esfuerzos de Visión Cero y de hecho, no como parte de la iniciativa Bloomberg, pero sí con socios que también son socios de la iniciativa Bloomberg. En este caso, WRI, hay un desafío Visión Cero y puedo compartir algo de información en el foro para que la consulten, donde estamos invitando a las ciudades de América Latina a sumarse a esta visión cero. Pero para responder la pregunta concreta, hay muchas ciudades que están adoptando los principios de visión cero, son los principios del sistema seguro. Bogotá, Buenos Aires, Fortaleza, Ciudad de México, todos tienen algunos o muchos de los elementos del sistema seguro y los están enmarcando dentro de lo que en algunos casos llaman visión cero. Entonces, afortunadamente tenemos un movimiento importante en las ciudades de la región para adoptar esos principios cada vez más y también últimamente también esfuerzos de gobiernos nacionales en sumarse a esos principios que en este caso los suecos llaman visión cero, pero que enmarcan todo lo que es el enfoque del sistema seguro para seguridad vial. Gabriel, también quería mencionar que en Chile, la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONOCET, ha adoptado la visión cero en el año 2017. Así que, además de las ciudades, hay algunos países en la región que están pensando, llegando a esta visión de cero fatalidades en las vías. Gracias, Morgan. Por cuestiones de tiempo, solo voy a pasar algunas de las preguntas que nos están realizando nuestra audiencia. Y esta va a ser la última pregunta para Juan Miguel. ¿Cuál fue el criterio para elegir las ciudades para el programa Bloomberg, las ciudades que vienen ahorita en el periodo 2020? Las ciudades fueron escogidas por las filantropías Bloomberg directamente y son ciudades dentro de cada uno de los países. No lo mencioné en muy detalle, pero están Quito y Guayaquil en Ecuador, Guadalajara y Ciudad de México en México, Buenos Aires en Argentina, San Paulo, Recife y Salvador en Brasil y Bogotá y Cali en Colombia. Esas ciudades fueron escogidas por Bloomberg Philanthropies bien porque tenían ya proyectos existentes en las ciudades o veían potencial colaboración con los socios de la iniciativa en esas ciudades que podrían dar potenciales reducciones importantes en las fatalidades y en salvar vidas. Gracias, Juan Miguel.
Bueno, después de este tiempo de preguntas, vamos a pasar a nuestra siguiente exposición. A continuación, vamos a tener el gusto de tener a nuestra presentadora Verónica Raffo, quien nos va a presentar el siguiente tema. Verónica, adelante. Muchas gracias por la invitación. Voy a contarles un poco cuál es el trabajo que está haciendo el Banco Mundial en la región de América Latina, en el área de seguridad vial. Primero voy a contarles por qué este es un tema prioritario para el Banco Mundial. Después voy a compartir con ustedes un poco el diagnóstico que tenemos para la región. Y finalmente les voy a dar algunos de los ejemplos de los proyectos que el banco está desarrollando junto con los países con los que estamos trabajando en América Latina. Primero que nada, entonces, se ve bien, ¿no? Perdón. No sé si se ve entera la pantalla. ¿Se ve bien? Perfecto. Sí, Verónica, perfecto. Ok. Entonces, un poco enmarcar el tema de seguridad vial en lo que son las prioridades para el Banco Mundial. El banco tiene dos objetivos centrales que guían todo el trabajo y la priorización de las actividades. El primero es acabar con la pobreza extrema y que son aquellos habitantes que viven con menos de $1.90 por día. Se quiere para el 2030 bajar el porcentaje de la población mundial en pobreza extrema a menos del 3%. Y el otro gran objetivo que guía el trabajo y la priorización de actividades del Banco Mundial es promover la prosperidad compartida, lograr que la población que se sitúa en el 40% inferior en lo que es la distribución del ingreso pueda promover el crecimiento de sus ingresos a través del crecimiento socioeconómico de los países. Pero entonces, si estos son los objetivos del Banco Mundial, ¿cómo entra la agenda de seguridad vial en estos objetivos, ¿no? Entonces, en primer punto, déjeme marcar que y esto lo comentó recién Juan Miguel, el 93% de las muertes por siniestros viales ocurren en los países de ingreso medio e ingreso bajo. Y lo que es importante notar es que justamente estos países son los que tienen, en términos de vehículos, solo el 60% de los vehículos del mundo, es decir, 93% de los siniestros con una tasa de motorización mucho más baja que la que tienen los países de ingreso alto. El otro tema que me gustaría enfatizar en términos de la relación de seguridad vial con la pobreza es el impacto que tiene un siniestro vial en una familia al momento de encarar. Tenemos mucha evidencia con datos sobre el impacto que tiene en familias vulnerables. De hecho, un siniestro vial puede empujar a toda una familia debajo de la línea de pobreza. El otro punto que tiene mucha importancia en lo que es crecimiento económico y desarrollo de un país es el impacto altísimo que la siniestralidad vial tiene en los jóvenes. Y esto porque justamente es en la franja etaria donde más altos se da la siniestralidad vial o los impactos de la siniestralidad vial, que es la edad más productiva para los países de su población. Entonces es un gran golpe en términos de capital humano para los países de ingreso medio e ingreso bajo. Y luego otros datos que tienen que ver con la vulnerabilidad, por ejemplo, el impacto que tiene en el desarrollo de las mujeres. Cuando una familia sufre las consecuencias de un siniestro vial, son las mujeres las que tienen que encarar el cuidado de las personas en la familia que quedan con alguna discapacidad, implicando la pérdida de un ingreso en el hogar. Es decir, que la vinculación de la siniestralidad vial con los aspectos de pobreza y desarrollo es muy fuerte, y por eso es que la seguridad vial es un tema prioritario en la agenda de trabajo para el Banco Mundial. Ahora déjenme que comparta con ustedes el diagnóstico que venimos realizando. El banco ya lleva más de 10 años trabajando con países de la región en la mejora de los datos. Hicimos un esfuerzo
muy grande en la región de América Latina. Los países de la región lo han liderado en términos de priorizar la calidad de los datos. Se ha configurado un observatorio regional que se llama OICEBI, a través del cual se ha generado intercambios de conocimiento y fortalecimiento técnico para los equipos que trabajan en los observatorios nacionales de seguridad vial para mejorar la calidad de los datos. Y en función de esas mejoras y el análisis de los datos que se han ido generando a lo largo de los últimos 12 años, el trabajo con OICEBI se inició en 2010, con el lanzamiento oficial ocurriendo en el 2012, y desde entonces con reuniones anuales de las asambleas generales, de los coordinadores nacionales de datos, y con los datos que se fueron generando en este ámbito, se elaboró hace poco un informe, lo elaboramos en colaboración con el International Transport Forum, ITF, IRTAT de la OECD, con apoyo de la FIA. En este reporte regional vemos algunos puntos de diagnóstico que quiero compartir con ustedes. Bueno, primero, ver que la siniestralidad en América Latina y el Caribe está muy por encima de lo que es el promedio, por ejemplo, en la Unión Europea. Ustedes pueden ver en la línea violeta lo que es el promedio de muertes, apenas por encima de 5 cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa regional en América Latina y el Caribe es de 15.6. Lo pueden ver en la línea en rojo. El otro punto que surge de manera muy contundente de este análisis de benchmarking que se hizo en la región es que el progreso en los últimos años ha sido realmente muy escaso. Si vemos, por ejemplo, entre el 2001 y el 2015, los países que lograron reducciones muy modestas han sido Cuba, Argentina, Costa Rica, mientras que en la mayoría de los países de la región la siniestralidad ha ido en aumento. El otro punto del diagnóstico que quería compartir con ustedes es alguna de las características específicas de lo que es la siniestralidad vial en nuestra región. Primero, siendo que somos una de las regiones del mundo con más alta urbanización, es decir, mucha concentración de la población de nuestros países en zonas urbanas, la siniestralidad ha ido en incremento justamente en zonas urbanas. También es una población que está alcanzando niveles de motorización de una manera muy acelerada, lo cual requiere esfuerzos en términos de planificación y de capacidad técnica de los gobiernos para controlar los riesgos asociados a esa motorización que hoy realmente no existe. El otro punto que caracteriza a nuestra región es el alto porcentaje de población joven, que como vimos es la franja etaria que está en mayor riesgo. Esto lleva a que realmente para que haya un cambio, para que podamos revertir la situación que les mostraba de recién de muy poco avance, muy poco progreso, considerando ahora que hemos arrancado una nueva década para la seguridad vial hacia el 2030 y poder alcanzar las metas que nos hemos puesto como comunidad internacional en lo que son los objetivos de desarrollo sustentable, es realmente la necesidad de tener liderazgos muy fuertes y una capacidad técnica reforzada para poder emprender un camino que lleve a avances más concretos y tangibles. El otro tema que hemos visto en estos diagnósticos es que el nivel de recursos financieros y económicos que se han puesto para la agenda de seguridad vial no han sido conmensurables con el desafío que se está enfrentando. Entonces, poder asegurar fuentes de financiamiento para la seguridad vial de manera que sean estables, que sean conmensurables con el desafío que se está enfrentando, es otro gran desafío para nuestra región. Los retos de gestión, y en esto hacer hincapié en la necesidad de tener agencias líderes fuertes, con un mandato claro, con una estructura, con recursos humanos y financieros adecuados. Entonces, esto de lo que es el marco institucional, ¿no? Una reforma institucional que asegure la base necesaria para avanzar en esta agenda. Y por último,
dos situaciones específicas que vemos como muy claras en este diagnóstico que compartí con ustedes, que es los altos riesgos que enfrentan los peatones y los motociclistas en nuestra región. Y déjenme que me detenga un poco en estos dos modos de movilidad. Acá vemos un poco los datos que tomamos en este informe regional en cuanto a lo que son las muertes, el porcentaje de motociclistas en muertes en siniestros viales. Miren, en Uruguay un 53%, Paraguay, Colombia, como ejemplos muy claros de esta problemática. Hemos, como organismo de desarrollo, hemos unido esfuerzos con otro banco de desarrollo, la CAF, para elaborar una guía de buenas prácticas internacionales en el tema de seguridad de los motociclistas. Es un link al que todos ustedes pueden tener acceso, donde hemos dividido en diferentes temáticas una serie de recursos de todos los lugares del mundo con mejores prácticas que puede ser de gran utilidad para ustedes en su trabajo y que hemos tratado de difundir y de diseminar con los países de la región. Hay temas bien concretos como es lograr un aumento en el uso de cascos, el tema de licencias específicas, entrenamiento específico para motociclistas, el tema de registro de las motocicletas, lograr que todos los países de la región tengan planes nacionales de seguridad de la motocicleta, temas de nuevas tecnologías para hacer las motocicletas más seguras como los ABS, y el tema, por supuesto, que está detrás de toda la problemática de esta urbanización tan acelerada que nuestras ciudades en América Latina están viviendo, que tiene que ver con proveer un servicio de transporte público que tenga alta calidad y que pueda ser realmente una alternativa, porque si no lo que vemos es esta transferencia de usuarios usuarios de transporte público frente a la caída en la calidad de ese servicio que pasan a la motocicleta. Entonces, para evitar ese cambio modal, tratar de retener a los usuarios y de hecho acercar más usuarios al sistema de transporte público, esa es otra gran política de seguridad en términos de reducir la siniestralidad en motocicletas. Y esto, déjenme que marque este punto, en el contexto actual de la pandemia y la pospandemia, recuperar usuarios al sistema de transporte público va a ser un desafío importantísimo para las ciudades de América Latina. Los usuarios han perdido la confianza. De entrada no hubo evidencia muy clara respecto de que el transporte público fuera un vector de contagio del COVID-19, pero lo que sí se dio es que frente a la incertidumbre, los decisores políticos cerraron el uso del transporte público para trabajadores esenciales. Los dos grupos más vulnerables en América Latina, el tema de motociclistas, y el segundo que quería comentarles, y bueno, ya igual habló también Juan Miguel, el tema de peatones. De vuelta, en el contexto de un mundo post-pandemia, el tema de poner foco en peatones y hacer la caminabilidad de nuestras ciudades más segura, va a ser una prioridad para las ciudades de América Latina. Esto también se vincula de manera muy cercana con temas de equidad y de ciudades más inclusivas, ya que las personas con menores recursos son las que más usan el modo a pie como modo de movilidad. En América Latina tenemos países, digamos, más o menos un cuarto de la siniestralidad afecta a peatones, con países como Chile con casi el 40% de muertes en siniestros de tránsito en el caso de peatones. Para este tema hay muchos recursos y de hecho la iniciativa también de Bloomberg está poniendo mucho foco en este tema. Acá les comparto uno de los reportes que ha elaborado el Banco Mundial con la OMS, con la FIA, con GRSP, para que lo tengan como recurso, da varias recomendaciones sobre cómo tratar el tema de seguridad de los peatones. Un tema crítico, creo que
en este mundo post-COVID vamos a tener que priorizar mucho y la iniciativa Bloomberg lo está haciendo, es el tema de gestión de velocidad en nuestras ciudades. Si podemos bajar las velocidades en las vías urbanas, vamos a poder tener un impacto muy grande en términos de reducción de muertes de peatones. Déjenme ahora pasar a la parte final de la presentación en la que les quería comentar un poco los proyectos del Banco Mundial en términos de seguridad vial. El Banco Mundial, en una de las reestructuraciones recientes, se agrupó en diferentes prácticas globales. Nosotros pertenecemos a la práctica global de transporte, donde se desarrollan todas las actividades y proyectos vinculados a seguridad vial. Dentro de nuestra práctica global se aprobó una estrategia donde el tema de trabajar en la seguridad de la movilidad es uno de los 4 pilares centrales de nuestra estrategia. Con el objetivo de promover la movilidad sostenible, trabajamos en temas de accesibilidad, access to all, accesibilidad para todos, oportunidades, temas de eficiencia de la movilidad. Tercero, el tema de seguridad y por último, el tema de reducir el impacto climático del transporte. Así que como verán, es realmente uno de los 4 pilares de nuestro trabajo y como tal se le asignan recursos importantes y forma una parte muy importante de nuestra agenda. Ha habido también una reforma muy reciente en donde se reformó lo que es el marco ambiental y social para todos los préstamos que da el Banco Mundial a los países de ingreso medio e ingreso bajo. Este marco ambiental y social se aplica no solo a los préstamos del sector transporte, sino también, por ejemplo, a préstamos que tengan que ver con el sector de agua, por ejemplo, la construcción de un acueducto en una zona rural, todo lo que implicaría la seguridad de la movilidad de la empresa constructora. Hoy, para cualquier préstamo de infraestructura o, por ejemplo, de construcción de viviendas, construcción de escuelas, tiene que considerar los temas de seguridad vial. Es parte ahora de lo que son las salvaguardas contenidas en este nuevo marco ambiental y social. Eso es un cambio muy importante porque ahora ningún proyecto puede ir al directorio si no tiene previsto los temas de seguridad vial en el diseño de la operación, tanto para la etapa de diseño como de construcción como de operación. Entonces, acá ustedes ven cómo es el ciclo de vida de un proyecto cuando empezamos el diálogo con un país que pide al banco apoyo, por ejemplo, en un proyecto de carreteras. Tenemos lo que es la preparación del proyecto y en esta etapa ya en el diálogo con el gobierno, con las contrapartes, como por ejemplo podría ser Vialidad Nacional en un país, ya empieza todo lo que es promoción del tema de seguridad vial en el diálogo cuando empezamos a diseñar el proyecto, toda la planificación de lo que van a ser las inversiones de seguridad vial en ese proyecto. Lo mismo, por ejemplo, para un proyecto de BRT en una zona urbana, identificar las actividades que se van a financiar durante la implementación y la operación del proyecto. Se incluye el tema de seguridad vial en todo lo que es la documentación social y ambiental. Hay que asegurar que los diseños de la infraestructura que se van a construir cumpla con los estándares internacionales. Estamos hoy usando más o menos el estándar de 3 estrellas o más de IRAP, un poco alineado con lo que son los UN Voluntary Targets para seguridad vial. Lo mismo durante la implementación del proyecto, el tema de seguridad vial entra, por ejemplo, en temas de si se va a comprar vehículos con el préstamo del Banco Mundial, esos vehículos tienen que cumplir con estándares de seguridad vial internacionales, la construcción, el manejo de la seguridad vial durante la construcción, todo lo que es mantenimiento de vehículos y por último, en lo que es la etapa de postconstrucción y ya de operación de un proyecto, todo lo que es enforcement, control, fiscalización durante la operación de una carretera, la operación de un BRT y lo que es asistencia post-siniestro. Entonces, como verán, es a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto donde la seguridad vial hoy debe ser obligatoriamente prevista por los equipos del banco que trabajan en el diseño de ese proyecto y por las contrapartes gubernamentales.
El otro proyecto, entonces, eso es para todo lo que son préstamos de inversión del banco. Les conté un poco lo que es la política estructurante para el diseño de temas de seguridad vial en los préstamos de inversión, tanto para los proyectos de transporte, donde la relación es muy clara, como les dije, en otros proyectos de infraestructura en otros sectores. Luego el otro proyecto es la iniciativa Bloomberg, pero Juan Miguel ya les habló bastante de este tema. Acá pueden ver todos los países que están en esta nueva fase de la iniciativa Bloomberg y que van a recibir apoyo del banco y de todos los partners que están en esta iniciativa, incluido AIRAP. También están las ciudades que no están marcadas acá, pero las ciudades prioritarias de nuestra región son Bogotá, Buenos Aires, Guadalajara, San Pablo, Salvador y Recife. Después hay otras ciudades también en África y en Asia. Muchos recursos de esta iniciativa entonces para la seguridad vial en nuestra región, un poco en línea con los ejemplos que ya les compartió Juan Miguel en tema de mejora de sistemas de datos, evaluaciones de seguridad vial en la infraestructura vial, capacitación de los funcionarios públicos, es decir, los equipos de gobierno, y apoyo específico en mejoras de la seguridad de la infraestructura. Y por último, les quería contar de un proyecto que ha sido realmente emblemático en lo que han sido proyectos del Banco Mundial financiados en la región de América Latina. Fue un proyecto de inversión, un préstamo a la Argentina, que fue solo para temas de seguridad vial, porque lo que habitualmente vemos es que en un préstamo para carreteras o un préstamo para BRTs o para temas de desarrollo urbano se incluyen componentes o subcomponentes vinculados a la seguridad vial, pero este fue un préstamo que se dio al gobierno argentino para apoyar la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde se diseñó el préstamo con una mirada de enfoque seguro, mirando todos los pilares de la seguridad vial, todas las áreas de acción, y donde se puso mucho foco en lo que es el fortalecimiento institucional, mejorar la capacidad de gestión de la seguridad vial. También se puso mucho foco en la calidad de los datos, fortaleciendo el rol del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Se hicieron pilotos en corredores seguros, donde se mejoró la seguridad de la infraestructura, la fiscalización, temas de usuarios seguros, con campañas, con capacitaciones. Es un ejemplo como proyecto y los invito, si quieren, está el documento del diseño de ese préstamo que ya cerró porque ya tuvo todo su periodo de implementación, es público, y también es público el informe que presenta la evaluación de los impactos de este proyecto. Acá pueden ver alguna de los impactos que se tuvo en términos, por ejemplo, de campañas de fiscalización, de capacitación de agentes de tránsito, temas de documentos, la currícula de todo lo que era educación en seguridad vial para los colegios primarios y secundarios, que se trabajó mismo con UNESCO. Entonces, desde el año 2010 que comenzó la implementación hasta el 2017 que cerró, ustedes pueden en ese informe de cierre que es público, lo encuentran en la página web del Banco Mundial, ver las lecciones aprendidas en este proyecto específico, llamamos Standalone Road Safety Project, para que también saquen ideas de cómo diseñar un plan de inversión con una mirada de sistema seguro. Con eso les agradezco su atención y le doy la palabra de vuelta a Gabriel. Muchas gracias. Verónica, muchas gracias. Ok. Entonces, permítame introducir a Agustín de nuevo. Agustín va a presentarles a ustedes, hacer una introducción a AIRAP y el contexto global. Agustín, sigue adelante, por favor, y tienes la palabra. Gracias, Gabriel. Nomás quiero saber si pueden ver mi pantalla, Gabriel. Sí, puedo ver tu pantalla. Okay. Perfecto, gracias. Bueno, bueno, vamos a ver en las siguientes diapositivas, vamos a ver qué es AIRAP, dónde trabajamos y las actividades que hacemos. Generalmente en mi exposición va a ver cuáles son los protocolos, qué es AIRAP y cuáles son los protocolos que maneja AIRAP para mitigar o manejar la seguridad vial en las vías en las que estamos trabajando o que son de interés.
¿Cuál es el proceso de clasificación por estrellas que usamos en IRAP? En ello, ¿qué atributos del camino, de la vía, son los que tomamos en cuenta en la evaluación? ¿Cuál es el efecto, perdón, de la velocidad en el modelo de IRAP, en sí en el usuario de la vía? Y un poquito sobre el software que usamos. Bueno, ¿cuál es el software que usamos en IRAP para hacer los análisis de de las vías que estamos evaluando? No sin antes empezar a ver qué es IRAP. Cuando hay un accidente o cuando vemos el contexto de accidentes viales o unas bases de datos, generalmente lo que nos enfocamos es en la punta del iceberg, ¿no? Vemos qué es lo que hay en el iceberg. Entonces, perdón. Vemos, pero no vemos qué es lo que hay abajo del iceberg. Abajo hay ingresos, la familia, en donde el principal ingreso en la familia es de papá, la mamá, y muere en un accidente de tráfico. Entonces, la calidad de la vida de esa familia viene abajo porque el ingreso ya no llega de forma adecuada. Las lesiones, paraplegias, cuadriplegias, traumas, los costos que están asociados al accidente. Entonces, únicamente hay que no solamente ver lo que está arriba, hay que ver lo que está abajo. Entonces, en ese sentido, cada día 3.500 personas mueren en el mundo por accidentes de tráfico. Una realidad oculta para el mundo es que hay 100.000 personas sufren heridas o lesiones graves. 15 millones morirán de aquí al 2030 si no se hace nada. 500 millones sufrirán heridas fatales hasta el 2030. Y el costo de los accidentes está estimado en 24 trillones de dólares hacia el 2030. Entonces, el costo de no hacer o de la pasividad es inaceptable. La mayoría de los accidentes se pueden prevenir y son predecibles. Y los beneficios de actuar y contar con un mundo libre o vías seguras o libres de alto riesgo, el beneficio es alto. Entonces, existe el conocimiento, existe la tecnología, existe todos los elementos en el conocimiento para aplicar todos esos tratamientos en pro de la seguridad vial. Hay que alentar a la voluntad política también en este sentido de prevenir y predecir accidentes. Entonces, hay vacunas para las vías. Por muy sencillo que sea la intervención, tiene un efecto en el usuario en pro de la seguridad vial. Es el momento de salvar vidas como parte de un sistema seguro, ¿no? Entonces, viendo esto, ¿qué es IRAP? IRAP, por sus siglas, es International Road Assessment Program, lo que es Programa Internacional de Evaluación de Vías. Somos una entidad sin fines de lucro. Nuestras oficinas centrales están en Inglaterra. Nuestra visión es un mundo libre de vías de alto riesgo, como a través de diseños seguros, de vías seguras, que perdonen el error del usuario, que un error que comete el usuario de camino no le cueste la vida. ¿Cómo lo hacemos? Inspeccionamos vías de alto riesgo para desarrollar clasificaciones por estrella y planes de inversión para vías más seguras. La clasificación por estrellas mide cuán segura es la infraestructura del camino para los usuarios en base a la velocidad de operación que tiene el camino, ¿no? Y los planes de inversión de la vía son todos aquellos tratamientos o medidas de mejoramiento que mejoran la seguridad vial y también mejoran la clasificación por estrellas. Hemos trabajado en más de 100 países y a la fecha se han evaluado en software que tenemos más de 1 millón de kilómetros. Estos son los, digamos, kilómetros activos o que se revisan, pero detrás de ello hay mucho reprocesamiento de información y esa cantidad de kilómetros es mucho mayor, ¿no? En el sentido de que es la vía existente, pero también hacemos simulaciones de cómo puede mejorar la vía con ciertas variaciones al camino y mejorar la clasificación por estrella. Entonces, en ese sentido es que tenemos más millones de kilómetros procesados. Nosotros trabajamos con muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y también tenemos socios donantes como la Fundación Internacional del Automóvil, la FIA,
el Global Road Safety Facility, Bloomberg Philanthropies, FedEx, pero también hacemos desarrollos y tenemos socios técnicos, la misma Banco Mundial, distintos bancos de desarrollo alrededor del mundo, Google, 3M, algunas mineras, BH Billiton, Millennium Corporate Challenge, otro socio con el que hacemos proyectos y lo desarrollamos. Y también nos apoyamos en centros de excelencia, y IRAP tiene también un comité técnico global. Entonces, los centros de excelencia son centros de investigación que ayudan a IRAP en el mejoramiento del modelo. En la región, aquí en Latinoamérica, tenemos 2 centros de excelencia. Uno está en México, en el Instituto Mexicano de Transporte, y el otro está en Brasil, el LabTrans. Pues, sin embargo, muchos de el Comité Técnico Global está compuesto por todos estos centros de excelencia, ¿no? Entonces, en pro de la mejora de seguridad vial y el modelo, tiene el Comité Técnico Global las pautas que van adelante, pero se apoya en los centros de excelencia, y nosotros en AERRA también nos apoyamos en centros de excelencia para entregar también, desarrollar y entregar proyectos. Por último, también hay programas autónomos. En la región tenemos, bueno, el EuroRAP, AusRAP, USRAP, KiwiRAP, ChinaRAP, BrasilRAP, IndiaRAP, SARARAP, Sudáfrica RAP y ThaiRAP. En la región tenemos, el año pasado se lanzó el programa BrasilRAP. Son programas autónomos que se rigen ellos mismos, usan el modelo de IRAP, y IRAP únicamente los acompaña o los asesora en el desarrollo del proyecto, pero todo el de licitaciones, desarrollo, entrega de resultados, es 100% hecho por los programas autónomos, ¿no? En este caso de Brasil, tenemos muchísimos proveedores que se han acreditado con la metodología de IRAP, y en Brasil hay un programa muy activo en términos de evaluaciones de vías en el país. Mañana podremos ver algunos detalles sobre eso, pero en general estos son los programas que se manejan. Puede haber programas en otros países, sí, que adopten la metodología, ¿no? Entonces, trabajamos con asociaciones regionales y nacionales. En la región, por ejemplo, en México, la Secretaría de Comunicación y Transportes, la SCT, a través de evaluaciones en 2012, 2013 y 2015 de su red federal, actualmente se está llevando de nuevo otra nueva reevaluación de la red, con mejoras. Algunos concesionarios en México también que han adoptado la metodología. Entonces, ahí trabajamos con ellos, nos apoyamos en centros de excelencias. En Chile, el gobierno, el Ministerio de Transporte, hemos trabajado con ellos, han adoptado parte de la metodología. En Uruguay, el programa está activo también, en Colombia, en muchas regiones del país. Actualmente estamos haciendo un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo en el Corredor Pacífico. En otras regiones, por ejemplo en Europa, hay un gran trabajo que se está haciendo en el sudeste europeo por el programa Radar, en toda la región del río Danubio. Es un proyecto de varios países. En Inglaterra se hacen mapas de riesgos en sus vías. En África también se han hecho evaluaciones, en Ghana, por ejemplo. En China, muchas evaluaciones en cuanto a la evaluación de sus vías. En Filipinas, el programa de clasificación de entornos por estrellas de los entornos escolares. En Australia, más de 100,000 kilómetros se han evaluado. En China, en la India también se están haciendo proyectos, ¿no? Entonces, trabajamos en todo el mundo, nos apoyamos con muchos de nuestros socios locales para entregar estos proyectos. ¿Qué es lo que hemos logrado? A la fecha hemos tenido más de 100 países, 101 países se han adherido con nosotros, 1,5 millones de kilómetros con el protocolo de mapas de riesgos, 1,1 millón de kilómetros con análisis de clasificación de estrellas de vías existentes, más de 69 billones de dólares en infraestructura para hacer vías seguras, 25 millones de kilómetros de análisis, 25,000 personas capacitadas en infraestructura, más de 8,000 usuarios de vida,
7.700 entornos escolares evaluados. En fin, es lo que hemos logrado en estos periodos de trabajo con IRAP, ¿no? Ahora, los protocolos que maneja IRAP son 4. El primero es la clasificación por estrellas. Como comenté anteriormente, la clasificación por estrellas es cuando se mide la seguridad o califica la seguridad de una vía para todos los usuarios del camino. Es decir, se genera una clasificación por estrellas para ocupantes de vehículos, motociclistas, peatones y ciclistas, cada uno de forma individual. Entonces, esa clasificación por estrellas va de 1 a 5 estrellas, donde 5 estrellas es donde el riesgo es menor y 1 estrella es el riesgo para el usuario de camino es alto. Entonces, esta clasificación por estrellas toma en cuenta los elementos de la infraestructura que están construidos y se evalúan a la velocidad que opera la vía, ¿no? Entonces, para cada usuario se genera su clasificación por estrellas en el software que utilizamos, ¿no? Una vez que tenemos la clasificación por estrellas, se genera un plan de inversión para vida más segura. ¿Qué es el plan de inversión? Son todas aquellas medidas de mejoramiento que considera IRAP mejoran la seguridad vial y la clasificación por estrellas, ¿no? También tenemos los mapas de riesgos por los tipos de accidentes. Estos mapas se basan en el uso de datos de accidente detallados como ubicación específica, y asociado con el tráfico se determinan algunos índices para determinar el riesgo que tiene el usuario. Y por último tenemos el último protocolo es el seguimiento del desempeño de seguridad vial, es decir, cómo se ha desempeñado la seguridad vial a través de los años. Si tiene una clasificación por estrella, entonces hacemos otra evaluación y medimos cuán efectivo o no efectivo ha sido el desempeño de esa seguridad vial. En la tercera sesión, la siguiente semana, vamos a hablar un poco sobre ese proyecto que se hizo en México en este seguimiento, ¿no? Entonces, estos son los 4 protocolos que tiene IRAP en su organización para hacer la en pro de la seguridad vial. El proceso de clasificación por estrellas se enmarca en estas actividades principales. Primero se hace una inspección del camino, se va a un vehículo tomando video continuo o imágenes a cada 20 metros con una especificación determinada, una resolución determinada, todo georreferenciado con la distancia que recorre el vehículo en la vía, para después toda esa información que se recolecta en el camino se codifica, es decir, en esta codificación tomamos la fotografía y la transformamos en códigos numéricos que interpreta el software de IRAP. Entonces, esta codificación, usamos usualmente 2 pantallas para que el codificador, por un lado, tenga la imagen que se está codificando y por la otra, los atributos que se deben de registrar. Una vez que tenemos está lista la codificación, necesitamos una información adicional como son tráfico y velocidades de operación para entonces sí ingresarlas al modelo al software de IRAP que se llama VIDA para generar la clasificación por estrellas. Una vez que se genera la clasificación por estrellas, el mismo programa genera el software genera un plan de inversión y da una priorización a las medidas de mejoramiento. Después que tenemos la medida de mejoramiento, se propone cuáles son los diseños que se puedan incorporar al camino o las mejoras que se pueden incorporar al diseño y después se implementen. Después, una vez implementado, se vuelve a reevaluar, no sé, 4, 5, 7 años, 10 años, depende de las necesidades del programa local o del cliente y otra vez empieza el ciclo, ¿no? Entonces, es a grandes rasgos como ese proceso de clasificación por estrella de plan de inversión para vidas más seguras. Los atributos que evaluamos por cada segmento, es decir, la vía hace un recorrido, el vehículo hace un recorrido continuo al video o las imágenes y va recolectando las imágenes cada 5 o 10 metros, por ejemplo. Sin embargo, nosotros agrupamos segmentos de 100 metros donde evaluamos las características de la vía en nuestra evaluación. ¿Cuáles son? Por ejemplo, qué tipos de acera o banquetas o aceras peatonales hay en el camino, si existe o no berma o acotamiento, cuál es el objeto que está al costado de la vía y a qué distancia está,
el tipo de área que se está evaluando es esa área rural, cuál es la velocidad que de la vía, usamos el límite de velocidad, el percentil 85 de la velocidad de operación y la velocidad promedio. Usamos esas tres velocidades en nuestro modelo. También necesitamos el flujo vehicular, si la existencia o no de carriles para motocicletas, para bicicletas, los flujos peatonales y de ciclistas en el camino o en la vía, la existencia de curvas, la calidad que tiene esa curva, tanto a la derecha como a la izquierda del camino, el ancho del carril, cuántos carriles tiene, la condición del pavimento, la existencia del alumbrado público, si tiene bandas alertadoras o sonoras laterales, la presencia de estacionamientos al costado de la vía, si hay vías de servicio, vías laterales, si hay barreras peatonales, tipo de separador central, la presencia de bandas alertadoras en el centro de la vía, la distancia y visibilidad, la delineación, los cruces peatonales, calidad de cruce peatonal, las intersecciones, el tipo de intersección, el volumen aproximado que llegue a terminar la intersección y otros datos generales, por ejemplo, la ubicación del camino, la ubicación del sitio, a través de coordenadas GPS o el kilometraje que tiene. Toda esta evaluación de todos estos atributos, que son 78 los que usa IRAP, se evalúan a cada 100 metros. Entonces, con toda esta información, se ingresa al modelo de IRAP y generamos la clasificación por estrellas. Entonces, el modelo generalmente usa cada uno de estos atributos va asociado a un factor de riesgo. Entonces, en este ejemplo tenemos cuáles son los elementos que considera el modelo IRAP para la salida del camino y los objetos, ¿no? Entonces, estos valores que tenemos a la derecha de nuestras barras es el factor de riesgo que está asociado al tipo de objeto lateral. Entonces, lo que tenemos, por ejemplo, es de que si tenemos una estructura rígida o edificación rígida o un poste, por ejemplo, en el camino, su factor de riesgo es 60. Si se coloca una barrera o algo que, en este caso una barrera metálica, el factor de riesgo que tiene es 12. Entonces, el riesgo es 5 veces menor si hubiera un elemento que proteja al usuario de ser impactado contra un poste o un árbol, ¿no? Por ejemplo, igual tenemos un precipicio. Entonces, para cada uno para cada atributo de la vía está asociado factor de riesgo dependiendo de la severidad que tiene, ¿no? Entonces, de manera general, el modelo de red toma estos factores de riesgo en su modelo, ¿no? Entonces, la velocidad es un elemento muy, muy sensible en el modelo de IRAP. Entonces, entonces, para un peatón, cuando es impactado a 30 kilómetros por hora, en la velocidad bueno, en esta gráfica tenemos en el eje horizontal las velocidades y en el vertical el riesgo de muerte de 0 a 100. Entonces, cuando es impactado el peatón a 30 kilómetros por hora, el riesgo es alrededor del 30-35%. Pero cuando es impactado a 50 kilómetros por hora, el riesgo incrementa alrededor de 70-80%, ¿no? Entonces, igual cuando el vehículo impacta un objeto fijo al costado del camino a 30 kilómetros por hora, a 70, ya el factor de riesgo es mayor, ¿no? Y así está el choque frontal y el choque lateral, ¿no? Entonces, es importante decirlo porque la velocidad incide mucho en la seguridad vial, sobre todo en nuestro modelo. Entonces, ahí cuestionó, pues yo regularmente cuando voy en mi vehículo o el usuario va en su vehículo, cada vez asume un mayor riesgo porque pasa alguna curva cerrada, ¿no? Entonces, pero sin embargo va a llegar un momento en que pueda fallar y entonces es cuando viene el impacto, ¿no? En IRAP, a través de nuestras estadísticas que tenemos a nivel global, hemos encontrado que el 81% de las vías con un límite de velocidad de 80 kilómetros por hora o más son vías divididas. Las barreras y anchos de mediana a anchos salvan vidas, ¿no? El 83% de las vías con un límite de velocidad de 40 kilómetros o más, con presencia de peatones, no tienen aceras peatonales o aceras formales, ¿no? Las aceras salvan vidas. Usualmente, cuando se hace un proyecto
para conectar un pueblo A con un pueblo B, únicamente nos centramos en el vehículo y si nos va el motociclista. El proyectista tiene que tomar en cuenta también a quién más va a usar la vía, porque cuando conectemos el pueblo A con el pueblo B o alguna modernización, se van a subir peatones y ciclistas al camino. Entonces tenemos que pensar también en ellos como proyectistas. Entonces, en nuestras evaluaciones tomamos también a estos usuarios. Bueno, entonces, VIDA es la herramienta de análisis de IRAP. Ahí está la liga para entrar al software. ¿Esto qué es lo que entrega? Entrega la clasificación por estrellas de donde estamos trabajando. En este software hacemos la clasificación por estrellas de vías existentes, también de diseños, y también se generan planes de inversión para vida más segura. Por ejemplo, este es un proyecto que hicimos en Colombia hace 10 años aproximadamente y obtuvimos la clasificación por estrellas general de la vía, ¿no? Entonces podemos revisar información tanto a nivel nacional o a nivel regional o a nivel vía o tramo, ¿no? Entonces, para cada uno de ellos se genera una clasificación por estrellas que va de 1 a 5 estrellas. Están en color negro, es una estrella, es decir, la seguridad vial es deficiente, 5 estrellas es adecuada. Sin embargo, vamos a ver mañana los objetivos que estamos buscando en la seguridad vial es por lo menos tener 3 estrellas en todas nuestras vías, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esta clasificación por estrellas, hacemos el plan de inversión. Por ejemplo, en Colombia usamos este proyecto, pero actualmente yo creo que el próximo año vamos a hacer otra reevaluación en este país. Entonces, por ejemplo, también, además de la clasificación por estrella, también tenemos el plan de inversión, que es una lista de medidas de mejoramiento que nos da el programa. Hacemos clic en el programa, a ver, aquí es una colocación de barrera a la orilla del camino. ¿Cuáles son los sitios donde se requiere esa barrera? Y lo podemos ver más a detalle. Esta es la ubicación en el kilómetro, la distancia en que se requiere esa barrera, ¿no? Tenemos documentos clave y de referencia. Nosotros tenemos la metodología o las hojas de información de la metodología de IRAP, donde vienen todos los fundamentos de nuestra metodología y están en línea, los pueden consultar en la página de IRAP. Todos los factores de riesgo asociados a los atributos de la vía, la especificación para aquellos sistemas que se quieren acreditar en inspección, los manuales de inspección y codificación del camino, y actualmente estamos en desarrollo o revisión de nuestro plan nuestro manual para hacer la clasificación por estrellas y planes de inversión. Entonces, de manera general, es lo que hacemos en IRAP, lo que tenemos en IRAP, y hay muchas personas, asociaciones y entidades que trabajan con nosotros en pro de la seguridad vial. Entonces, no sé si hay alguna duda al respecto, Gabriel. Agustín, sí, ¿cómo estás? Sí, hay varias dudas que han surgido acerca de nuestra metodología. Creo que, pues, teniendo en cuenta los problemas técnicos y que queremos presentar de todas maneras, acabar la presentación de Verónica para que todos tengan conocimiento de lo que ella quiere transmitir, voy a hacerte solamente una pregunta. Alguien aquí me preguntan, ¿dónde los atributos de la vía, dónde se pueden verificar y de dónde provienen las valoraciones de riesgo que tiene el modelo de IRAP? Ok, la primera es los atributos de riesgo, ¿de dónde se obtienen? ¿Dónde consultas tú los 78 atributos que se codifican? Ok, en la página de IRAP están los fact sheet que le llamamos, o las hojas de información de la vía, perdón, de IRAP, de la metodología. Si no me equivoco, debe ser el fact sheet número 3, donde vienen los atributos viales, y ahí viene todo el listado de todas los atributos que tomamos en cuenta en la clasificación. Ahora, cada uno de esos atributos viales lleva asociado un factor de riesgo, y ese factor de riesgo viene del Clear Modification Factors Clearinghouse, o el CMF que le llaman, es donde se obtienen esos factores de riesgo, ¿no? Agustín, gracias. Para todos nuestros asistentes, teniendo en cuenta los problemas técnicos que hemos tenido, las respuestas
que ustedes necesitan a todas sus preguntas van a plantearse en el foro que están allí en Schoology y vamos a responderlas para que ustedes tengan claridad acerca de todas las inquietudes que les han surgido. Voy a hablar un poco Ok. sobre la experiencia de IRAP en la región de América Latina y el Caribe en la última década. Mirando el tiempo, voy a hacer una presentación más breve. Así que no voy a hablar de los proyectos relacionados a la iniciativa Bloomberg, porque Juan Miguel ya mencionó las 3 ciudades en la región que hemos trabajado. Así que voy a enfocar más en los demás proyectos. Comenzando desde norte al sur, a México hemos evaluado más de 140,000 kilómetros. Belice 600 kilómetros y esos 2 países también, después de los proyectos, los gobiernos implementaron muchas de las medidas recomendadas por IRAP y voy a mencionarlos en más detalle en un segundo. Islas Caimán, 200 kilómetros, República Dominicana, corredor Pacífico, un corredor entre México y Panamá. Hemos evaluado 2 veces el corredor. Barbados, 500 kilómetros, Dominica, Santa Lucía, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Brasil. Estamos evaluando ahora muchos kilómetros y hemos evaluado proyectos vías con el gobierno federal, tanto como los estados. Ahí, Perú, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina también. Básicamente, esos son los proyectos de la última década que IRAP ha evaluado en la región. La última el último proyecto ahí es la red de Vertes. Quería mencionarlo porque no es un proyecto con un gobierno, sino con una concesión, una empresa de concesiones en la región y hemos evaluado todas sus vías, sus autopistas en la región de América Latina y el Caribe. En total, entonces, hemos evaluado más de 270,000 kilómetros y eso también incluye los proyectos actuales. Así que quería mencionar destacar algunos proyectos en detalle aquí. Por ejemplo, lo de México, evaluamos la red nacional 2 veces y ahora estamos comenzando de nuevo de evaluar una parte de esta red. El año 2012 comenzamos con este proyecto con la nueva plataforma Vida. Eso fue el primer proyecto que fue evaluado con esta plataforma y evaluamos 40,000 kilómetros en 2012. Volvimos a evaluar la misma red en el año 2015, después de que el gobierno había implementado muchas de las recomendaciones y vimos una mejora de casi 20% en la longitud, en la extensión de carreteras de 3 estrellas o más. Enfocando en una de esas vías entre Querétaro y Irapuato, en el año 2012 vimos solamente 10% del corredor que alcanzó ese nivel de seguridad de 3 estrellas o más. Después del proyecto, el gobierno invirtió mucho dinero en las recomendaciones de IRAP. Había muchos accidentes por salida de la pista, por los terraplenes, por choques con objetos fijos también y por colisiones frontales. Así que la mayoría de las recomendaciones de IRAP se enfocaron en estos, en demarcación, en protección de la mediana y tanto al costado. Y en el año 2015 volvimos a hacer el análisis y este corredor llegó desde 10% 3 estrellas o más a casi 90% 3 estrellas o más.
y se observaron una reducción en muertes de más de 50% en este corredor. Otro ejemplo importante fue lo del proyecto de Belice. Esa evaluación se llevó a cabo en el año 2011 entre la ciudad de Belice y Belmopan. En este proyecto las recomendaciones eran más básicas, más simples. Por ejemplo, la pavimentación de la berma, demarcación, mejoras en las intersecciones. Y para mí esa tabla está muy importante porque muestra el impacto de las recomendaciones de AIRAP. Antes del proyecto, en el año 2009, casi 50% de los siniestros con víctimas fatales ocurrieron en este corredor entre Ciudad de Belice y Belmopan. 33 en el corredor y 70 en el país entero. Después de la implementación de las mejoras, vimos una reducción importante en el número de siniestros con víctimas fatales, desde 33 hasta un promedio de 9 víctimas fatales por año, y una reducción de la mitad de los siniestros con víctimas fatales en el país, hasta 10% de las víctimas en el país. Así que fue un proyecto bastante importante. Incluyó una inversión de 14 millones de dólares, y la clasificación por estrés en este corredor piloto subió desde 10% 3 estrellas o más a 100% 3 estrellas o más. Y también es importante destacar que el proyecto, el equipo del proyecto ganó el Premio Internacional de Seguridad Vial Prince Michael basado en este proyecto. Otro proyecto ese no fue con un gobierno, sino con una empresa privada, con Abertis, que es una de las empresas de concesiones más grandes del mundo, y evaluamos en Chile, en Santiago de Chile, una de las autopistas urbanas más importantes, se llama Autopista Central, y esta evaluación se llevó a cabo en el año 2015. Abertis, en este caso Autopista Central, tenía una meta, un objetivo de tener una clasificación mínima de 3 estrellas o más. Y pueden ver aquí casi toda la red ya había alcanzado este nivel de seguridad. Es una red, una vía con pocos objetos laterales inseguros, tiene defensas en su red completo, y habían solamente unos puntos con deficiencias en términos de este nivel de seguridad de 3 estrellas o más. Entonces, las recomendaciones de AIRAP en este caso fueron muy simples. Por ejemplo, protección de algunos puntos severos laterales y unas mejoras en la demarcación, incluyendo un borde lateral, como se llama acá en Chile. Y en este caso, después de la implementación, lograron una clasificación de 3 estrellas o más. Y lo importante en este proyecto es que siguen usando la metodología AIRAP para reevaluar la red, y también para basar sus planes de inversión y programar las inversiones en la red para mejorar la clasificación por estrés y la seguridad para los usuarios. Otro proyecto acá en Chile fue con el Ministerio de Obras Públicas, 2.600 kilómetros en 3 regiones al sur de la capital. Y lo interesante de este proyecto fue, dentro de la licitación, fue el requisito de
tener proyectos de diseño, porque hay muchos proyectos AIRAP después del plano de inversión, que es parte de la plataforma Vida. AIRAP no tiene mucho rol. Podemos ayudar a las organizaciones, a las autoridades, pero básicamente en muchos proyectos AIRAP termina en este punto y después las autoridades toman las recomendaciones y hacen los proyectos y los diseños. Pero en este caso tuvimos que trabajar con una empresa de ingeniería para tomar las recomendaciones de AIRAP del plano de inversión para vías más seguras y hacer estos proyectos y unas soluciones tipo en las zonas rurales, entre ellos zonas de escuela. Y basado en este proyecto, el gobierno hicieron una inversión de casi $15 millones para implementar las recomendaciones y implementar los proyectos. Y finalmente quería mencionar un proyecto que estamos llevando a cabo ahora en Brasil con la organización, con DENIT, que es el Departamento Nacional de Infraestructura Terrestre de Vías, y es un proyecto, va a ser el proyecto más con una extensión más alta, más grande de todos los proyectos que hemos evaluado en el mundo, 62.000 kilómetros. Y ahora Brasil para nosotros es uno de los países que más tienen interés en la metodología AIRAP. Estamos trabajando tanto con el gobierno federal, tanto con los estados y muchos de ellos tienen el apoyo también del Banco Mundial. Mirando el tiempo, no voy a tomar más, así que Gabriel, si hay preguntas, podemos hacer una ahora y después vamos a responder en Schoology. Ok, Morgan, muchas gracias. Hay una pregunta que es muy importante, la realiza Marley Agames. La pregunta es, ¿qué se necesita para llegar a 4 o 5 estrellas? ¿Qué crees que son las medidas más importantes que se deben implementar para poder alcanzar este nivel de seguridad? Muy buena pregunta y la respuesta, lo siento, no va a ser tan simple. Va a depender mucho primero, el usuario y también la velocidad. O sea, una vía de 5 estrellas en una ciudad se va a ver muy distinto una vía de 5 estrellas de autopista, por ejemplo. En las vías con velocidades más altas hay que tener una protección en la mediana para evitar los choques frontales, y también los costados de la vía, protecciones de los elementos, de los objetos fixos laterales como postes, árboles, terraplenes, este tipo de objeto, y buena demarcación. Muchas veces muchas autoridades piensan que la seguridad vial tiene que ver solamente con la pavimentación. Si tienen una buena pavimentación, tiene buena seguridad vial, pero realmente no es así y hay que proteger bien los objetos laterales, o tener espacio hasta los objetos laterales, o tener protección, y también en las medianas y intersecciones. Ese para ocupantes de vehículo. Para los otros usuarios vulnerables, también hay que pensarlo bien en el diseño, porque una vía de 5 estrellas para ocupantes de vehículo todavía puede ser muy inseguro para otros tipos de usuarios. En las zonas más urbanas, hay que pensar primero en los usuarios más vulnerables, motociclistas, pedestres y ciclistas, porque son los más que mueren especialmente en las zonas urbanas. Así que con una velocidad más baja, la seguridad vial para los ocupantes de vehículos no es tan importante como en las vías
rurales. Espero que esa respuesta está suficiente. Sí, Morgan, gracias. La verdad, y para complementar tu respuesta, es lo que hemos visto de nuestro trabajo en IRAP es que generalmente las mejoras orientadas a la vía benefician mucho a los ocupantes de vehículos, pero no se dan cuenta que precisamente los beneficios para los ocupantes de vehículos generalmente van en detrimento de los otros usuarios vulnerables, como los motociclistas, los peatones o los ciclistas. Este aumento de la velocidad consecuente a veces y tener carriles adicionales puede generar muchos problemas para los otros usuarios. Si no tenemos en cuenta en nuestros diseños y en las mejoras que hagamos a las vías construidas a estos usuarios, los beneficios que puede traer solamente para los vehículos pueden generar un impacto muy negativo en los otros usuarios. Morgan, muchas gracias por tu presentación. Creo que vamos a responder sus preguntas debido al tiempo, ya se los repito, en nuestro portal de Schoology. Como a modo de resumen, quería dejar en ustedes estas conclusiones que les pueden llegar a ustedes a aclarar algunos de los elementos que hoy pretendimos mostrarles. Definir límites de velocidad adecuados y controlados en nuestras vías puede llegar a garantizar niveles de riesgo más bajos, una menor accidentalidad, una menor siniestralidad y una clasificación por estrellas que puede llegar a ser de 3 estrellas o superior. Dentro de las prioridades del Banco Mundial para acabar la pobreza extrema, la seguridad vial es un objetivo para garantizar que los países de bajos y medianos ingresos pueden alcanzar un nivel de vida más adecuado. El incremento de los motociclistas en nuestros países requiere de acciones más directas relacionadas con que ellos utilicen un mejor vehículo, pero también con el uso de elementos de protección personal adecuados y una educación que les ayude a que estos usuarios usen las vías de manera adecuada y con velocidades adecuadas. Es muy importante fomentar y garantizar el uso del transporte público, especialmente después de la situación que estamos viviendo. Tenemos que encontrar la mejor manera de que el transporte público sea el vínculo principal en nuestras ciudades, ya que el uso del transporte público es muy importante para disminuir las fatalidades en nuestras vías. Otras conclusiones son que recuerden que IRAP usa 4 protocolos para sus proyectos: clasificación por estrellas, planes de inversión para vías más seguras, mapas de riesgo y el seguimiento a los desempeños de la seguridad vial. La clasificación por estrellas mide el nivel de seguridad en 5 niveles, o las 5 desde 1 a 5 estrellas. Recuerden, 5 estrellas es el menor riesgo y mayor nivel de seguridad. Y una estrella es la que implica mayor riesgo y menor nivel de seguridad. El plan de inversión que genera nuestra metodología incluye sugerencias para mejorar el nivel de seguridad de la vía. Recuerden que dentro de nuestra metodología la velocidad es un factor que incide directamente en la seguridad del usuario, es el factor que es más delicado y es el factor que más influye en la clasificación por estrellas. Las medidas de mejora recomendadas por IRAP son medidas costo efectivas que han sido probadas internacionalmente. Y cuando estas medidas las sugerimos en nuestro plan de inversión, son medidas que dan resultados positivos, porque la experiencia nos ha demostrado disminuyen las fatalidades que ocurren en las vías en las cuales se implementan. Ok, nuestra próxima sesión será el 3 de diciembre a las 9 de la mañana, hora de Colombia. Y el tema será establecer y alcanzar los objetivos de la clasificación por estrellas. ¿Cómo podemos llegar a alcanzar la clasificación de 3 estrellas, que es como el nivel de seguridad mínimo que esperamos alcanzar en todas nuestras vías, tanto a diseñar como las construidas? Esta página es muy importante, recuérdenlo. Regístrense en Schoology, hagan clic en unirse a nuestro curso y por favor, copien este código. Este es el código de acceso al curso. Es el código que les va a garantizar a ustedes acceder, poder descargar tanto los videos como los materiales y también poder tener acceso a las respuestas que le vamos a dar a cada una de sus preguntas. Espero que lo hayan copiado, que lo tengan muy claro.
Y recuerden que después de este curso nos interesa su opinión. Después de terminar esta presentación, queremos que permanezca en línea y nos califique. Es muy importante para que nosotros podamos mejorar estos cursos y cualquier otro curso que demos más adelante. Si requieren más información, igualmente les estamos sugiriendo a ustedes ingresar a las páginas que ustedes ven en pantalla, donde ustedes van a encontrar información acerca del sitio web de IRAP, vacunas para las vías, que son las medidas de mejora que recomendamos nosotros a implementar, suscribirse a nuestro boletín de noticias, inscribirse en nuestro software en línea. Recuerden que es un software libre, y participar en algunos de los programas que nosotros tenemos, como por ejemplo Star Rating for Schools, que es nuestra metodología aplicada en ambientes escolares. Alguna información adicional son, por ejemplo, los 10 pasos para tener vías más seguras, y la guía de NACTO para el diseño de vías. Más información ustedes la pueden encontrar en Bloomberg Philanthropies, en el Fondo Mundial de Seguridad Vial o en nuestra página de IRAP. Por último, quiero darles a ustedes las gracias por haber participado en nuestro seminario. También quiero agradecer a ustedes la paciencia que nos han tenido ante los problemas que se nos han presentado. Son problemas que no esperábamos y esperamos contar con su presencia en nuestra próxima sesión. Me despido de ustedes, me despido también de nuestros panelistas y espero verlos en la próxima ocasión. Muchas gracias.